Esto va a ser muy difícil. Desde el año 2000, Marvel y Fox llevaron a la pantalla grande a la saga mutante. Las 12 películas fueron X-Men, X-Men 2, X-Men La Decisión Final, X-Men Orígenes Lobezno, X-Men Primera Generación, Lobezno Inmortal, X-Men Día del Futuro Pasado, Deadpool, X-Men Apocalypse, Logan, Deadpool 2, X-Men Dark Phoenix, de los cuales vamos a eliminar a Wolverine y Deadpool por ser enfocadas en un personaje y no en los X-Men como grupo, con lo cual nos quedamos con 7 películas y es un montón y más que suficiente para desarrollar un universo cinematográfico muy importante. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero Marvel Studios únicamente con 6 películas ya había construido un universo cinematográfico para sus personajes bien hecho. Entonces me hago las preguntas: ¿qué le faltó a la saga mutante? ¿Por qué no llegó a ser el éxito que se merece? Y principalmente, ¿es tan mala Dark Phoenix como la crítica dice? Todo eso hoy y más en Nerdgeeks. Para ir directo al grano, hay muy pocas películas de estas 7 que para mí se pueden rescatar, de las cuales son X-Men, X-Men Primera Generación y X-Men Días del Futuro Pasado. Mejor aún, la versión Raw Code. Y estas películas que rescato tienen algo en común, que se han basado muchísimo en la historia de los cómics, con los cambios que una adaptación requiere, eso está clarísimo, pero se ve y se siente una buena adaptación. Pero con las otras no, y vamos a poner un ejemplo. X-Men 2 adapta hasta cierto punto este cómic de acá, que se llama Dios ama, el hombre mata, escrito por Chris Claremont, el padre de los mutantes. En la película se inicia con un ataque a manos de Nightcrawler al presidente de los Estados Unidos, con lo cual llama a William Stryker para encargarse de los X-Men, ya que son una amenaza. En el cómic, por otro lado, es mucho más profundo, porque la historia empieza con 2 niños mutantes siendo asesinados por purificadores, unos hombres a cargo del reverendo William Stryker. Estos niños son encontrados colgados por Magneto y empieza toda una búsqueda por el culpable. Este cómic de acá es sin lugar a dudas una de las mejores historias que tienen los X-Men. Es por eso que cuando yo supe que le iban a adaptar en la segunda película me emocioné un montón, pero al final resultó una adaptación un tanto distinta. En la película también se comenzó a contar algunas cosas sobre el origen de Wolverine, lo cual ya se notaba muy forzado. Pero luego de varios tropiezos como X-Men The Last Stand, ya las películas de los X-Men comenzaban a desarrollarse aún mejor. Primera Generación fue una gran película que te contaba el origen de cierto grupo mutante y mejoró aún más con Días del Futuro Pasado, en el cual en los minutos iniciales cuenta perfectamente la desesperación y hasta dónde han llegado los mutantes. Pero todo se derrumbó con la llegada de X-Men Apocalypse, en el cual ignoraron casi en su totalidad la importancia y poder que debía tener Ensa Banur. Apocalipsis para los patas. Desde mi humilde punto de vista, lo que debieron de hacer los X-Men es ir de menos a más. En X-Men 1, ellos comenzaron con Magneto como villano principal, y eso está muy bien. En X-Men 2, ellos tuvieron a William Stryker, el cual de mi punto de vista está bien, pero siempre y cuando se cuente cómo es el personaje realmente en los cómics, que es mucho mejor que la versión que nos dieron en la pantalla. Y finalmente en X-Men 3, The Last Stand, tuvimos a Phoenix, la cual creo que la película habla por sí sola, ya que es una muy pero muy mala adaptación, lo cual deja de lado a muchísimos villanos que pudieron hacer un mejor trabajo e incluso desarrollar mejor a los personajes principales. Villanos como el Shadow King, Mr. Siniestro, Cassandra Nova, únicamente por nombrar algunos. Entonces, ¿este error se repite en X-Men Dark Phoenix? Lamentablemente sí. La primera media hora de la película es muy buena, pues regresan a los X-Men a sus orígenes espaciales, con una misión para rescatar a unos astronautas. Y además comienza con una muestra de los poderes de cada uno de los mutantes bastante buena. Y a eso hay que sumarle la actuación de cada uno de estos actores, que es increíble, y eso nadie lo puede negar. A esto hay que sumarle la atmósfera que te da la película de cuál es el espacio que ocupan ahora los X-Men en el mundo. Y esto me hizo recordar a los X-Men de Grant Morrison, en el cual también llegan a una etapa parecida antes que suceda todo un desastre. Uno de los puntos que más le juega en contra a la película es la poca importancia que le dieron a la Fuerza Fénix. En los cómics vemos como una fuerza cósmica, incluso más fuerte que Galactus, se apodera de Jean Grey. Pero aquí no, incluso es transferible a voluntad del portador, lo que nos lleva a la falta de un villano en particular. Y es que el personaje de Jessica Chastain es la líder de los D'Ibari, una raza alienígena que ha perdido su planeta por el Fénix,
al igual que en los cómics. Pero quienes realmente cobran venganza en los cómics son los Shi'ar, también por destrucción, los cuales tienen guerreros extremadamente poderosos e interesantes, que hubieran sido dignos rivales de los X-Men. O sea, tienes esto y eliges esto. Si quieres leer una historia contemporánea y chévere de los Shi'ar contra los X-Men, te recomiendo Ascensión y Caída de los Shi'ar, que está dentro del Marvel Deluxe de Panini, una de las historias que yo más he disfrutado de los últimos años de los X-Men. Por si fuera poco, las decisiones que en muchas partes de la película toman Charles o Magneto son cambiadas en cuestión de segundos, por conversaciones sin sentido que no aportan absolutamente nada a la trama, lo que nos da a notar una pobreza en el guión. Una de las pocas cosas que rescato de la película, aparte de la primera media hora, es un cameo a Dazzler, la cual es una de mis X-Men favoritas. Finalmente, Nergicos, la película carece de momentos épicos y de un final emocional y bueno. Y esto no se debe a los actores, eso se debe más que todo al guión muy plano y sin emoción que hicieron. Ahora solamente queda esperar lo que pueda hacer Marvel Disney, lo cual yo creo que pueden hacer una gran historia con los mutantes. Eso sí, yendo de menos a más, desarrollando realmente a cada uno de los personajes, teniendo un background interesante. Espero que les haya gustado el video de hoy, Nergicos, y que vayan a leer los cómics de los X-Men, que para mí son la crema innata de los cómics. No se olviden de suscribirse aquí abajito y de darle siempre pulgar arriba. Y eso sí, todos los lunes escucharnos en Super God Podcast en Spotify, donde siempre hablamos de las noticias de la semana, de todo el acontecer de la comunidad geek. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!